Buenísimo, chicos. Bueno, un gusto de poder darles digamos, la charla hoy porque, digamos, ustedes ya lo han conocido, bueno, a Cecilia, que les ha dado la primera clase, a Pablo, bueno, y ahora me va a tocar a mí contarles un poco de qué es esto de los lenguajes de programación compilados, y en particular vamos a hacer foco en C. No sé si acá en el grupo hay alguien que sepa algo de C o haya tenido algún tipo de experiencia por ahí leyendo o teniendo que usar de otras personas algún programita en C. No, yo tampoco. Bueno, entonces para la mayoría de ustedes no puedo ver el chat porque la verdad tengo una sola pantalla y no puedo ver el chat, pero bueno, me imagino entonces que es la primera vez para la mayoría de ustedes, ¿no? Un poco vamos a contextualizar de qué se trata esto de los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados, y vamos a tratar de hacer foco, voy a tratar de contarles por qué les voy a dar esta clase, digamos, y cómo se relaciona con Python y con lo que nosotros queremos de la programación científica. O sea, ustedes esta slide la deben haber visto con Ceci al principio, donde les contaba las diferencias entre lenguajes interpretados, como es el caso de Python, de los compilados. Los compilados pueden ser, por ejemplo, los más conocidos son C, C++, Fortran, que son los que mayormente se utilizan para programación científica, ¿no? Y los interpretados, bueno, vamos a hacer mucho foco en Python, y ustedes ya saben programar en Python, digamos, con las clases anteriores. Tienen muchas herramientas para empezar a hacer sus códigos en Python. Python es un lenguaje interpretado, y es decir, que uno escribe su código fuente, uno va escribiendo el código, y en el momento de ejecución, el intérprete, que es un programa intérprete, es el que va a ir transformando ese código que es el lenguaje humano, digamos, en un lenguaje, traduciéndolo a un lenguaje fuente, a una versión ejecutable, digamos, ¿no? Las computadoras solo entienden ceros y unos, o sea que al final tiene que haber una conversión del lenguaje, sería la idea. Este intérprete es el que hace las veces no solo de hacer esa interpretación, sino que además es un poco el que controla algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando hay errores de linkeo, controla que nos vayamos fuera de rango en una matriz, o muchísimas otras cosas. Se controla, tiene que hacer muchísimo trabajo en tiempo de ejecución. Mientras que los lenguajes compilados tienen, o sea, llegamos a la misma salida, que es un programa ejecutable y una ejecución, pero el camino es un poco más tortuoso hasta que uno puede ejecutarlo. ¿Qué es cómo es el camino? O sea, lo primero que uno hace es escribir el lenguaje en un lenguaje como C, por ejemplo, pero en un editor cualquiera. O sea, puede editarlo, no sé, en Kate o en cualquiera de estos viejos editores de texto, cualquier editor de texto, y lo guarda con extensión .c. Eso es lo que nosotros llamamos programa fuente. Ese programa fuente es sujeto a un proceso de compilación que no es para nada fácil. Vamos a ver más adelante que en realidad es bastante más complejo, tiene varias etapas. Y ese proceso de compilación la ejecuta otro programa que se llama un compilador. El compilador hace las veces de controlar toda la sintaxis, la semántica del programa, y genera lo que se llama un programa objeto. Ahora bien, cuando nosotros programamos, generalmente no tenemos un solo programa que tiene todas las cuentas, que tiene todas las funcionalidades ahí, sino que generalmente usamos funciones, por ejemplo, de alguna librería, ¿no? O sea, de alguna toolbox o de algún lado. Entonces, en general, la mayoría de los programas, casi todos, de hecho todos, tienen que tener lo que se llama un linker o un linkaje, ¿cómo se dice en español? Enlazaje. Bueno, sí, un enlace hacia otros códigos, a otras porciones de código. Entonces, es este programa objeto el que tiene que linkear, está traducido en español esto, a través de otro programa que se llama linker, que hace esta cosa de relacionarme, decir, bueno, a ver, si yo quería calcular el seno de un ángulo, el seno está escrito en la librería math, por ejemplo, entonces lo tengo que ir a buscar en la librería math y tengo que controlar que esté bien, o sea, tiene que hacer lo que tenía que hacer y que esté efectivamente ahí. Entonces eso es el linker.
Después del linkeo, recién se genera el programa ejecutable y por fin lo puedo ejecutar. Pareciera más difícil este proceso, de hecho es más tortuoso el camino, tiene muchas etapas, pero tiene algunas grandes ventajas. O sea, los programas que son los lenguajes de programación compilados, en general se caracterizan por tener una gran velocidad para computar, para hacer las cuentas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que como ustedes, a diferencia de los interpretados, yo cuando tenga compilado cualquier programa, yo lo puedo ejecutar en cualquier máquina y eso ya está correcto. Porque una vez que pasó la etapa de compilación, ese programa siempre va a estar correcto. ¿Qué pasa con el caso de un intérprete? Cada vez que yo quiera ejecutar el programa, todas las veces el intérprete controla. Es decir, todas las veces hace el control de sintaxis, de semántica, hace el linkeo en una por una las líneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser como mucho más lento. Siempre va a tener que estar controlando, digamos, todo ese proceso, todo lo que nosotros hemos escrito línea por línea. Por eso, los lenguajes de programación compilados son mucho más eficientes en cuanto al manejo y al uso de los recursos. Ya vamos a hacer un poquito, no quiero ahondar demasiado porque no hemos visto todavía la clase de arquitectura, pero ya cuando lleguemos a lo que es programación de alta performance, vamos a ir viendo cómo esto impacta a la hora de administrar los recursos que tenemos. Bueno, entonces es muy recomendable cuando yo tengo que hacer muchas cuentas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez sería una buena idea que todas las cuentas difíciles, por ejemplo, estas grandes, no sé, una gran cantidad de ecuaciones diferenciales que hay que resolver, o sistemas de ecuaciones lineales muy complejos, en el que hay que hacer muchas cuentas, nos convendría usar un lenguaje compilado. De hecho, es lo que hacemos. ¿Por qué es lo que hacemos? Porque usamos NumPy. NumPy no es más nada que una librería compilada. Entonces, NumPy es tan eficiente en el uso de los arreglos por eso, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? La evidente desventaja es que tengo mucho más esfuerzo que hacer como programador para tener algún programa que sea bastante razonable en cuanto a performance. Y todo está a cargo de uno. O sea, uno tiene que hacer absolutamente todo. Ya vamos a ver. De hecho, les voy a mostrar 2 pedacitos de código. Bueno, vamos a comparar un poco. Entonces, vamos a contarle muy rápidamente cuál es la diferencia entre, algunas de las características del lenguaje de C. Y una de las características es que es de propósitos generales. O sea, para básicamente cualquier cosa. De hecho, hay implementaciones de C implementaciones de Python escritas en C, ¿sí? Es un lenguaje estructurado y es imperativo, o sea, no permite la posibilidad de hacer orientado a objeto, que es lo que acaban de ver con Pablo. Si quieren al usar el paradigma orientado a objeto, tienen que usar C++, que es otro lenguaje. Tiene un tipado estático. Y acá me voy a parar un ratito para que reconozcamos las diferencias con Python. En Python ustedes cuando quieren usar una variable, o sea, crean una variable que se llama A y le quieren asignar un valor 5, ponen A igual a 5 y ya está. En C, ¿qué quiero decir que sea tan fácil? Cuando hacen eso en Python, lo que están haciendo es, en el momento que le asignan el valor 6 a la variable que ustedes tengan, esa variable automáticamente entiende que el tipo de dato que tiene es un número, y eso se llama tipado dinámico. Mientras que C es un lenguaje que tiene tipado estático. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que declarar anticipadamente, tenemos que informarle al lenguaje de qué tipo van a ser las variables. Y esos tipos no pueden cambiar a lo largo del programa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para declarar variables acá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay dos cuestiones importantes. Una cosa es lo que se llama declaración en C y otro es lo que es definición o asignación de cosas. Las declaraciones es todo un bloque que uno pone en una sección del programa donde avisa al programa cuáles son los tipos de datos
y los nombres asociados, o sea, las variables asociadas a esos tipos. Y siempre los tengo que tener declarado antes de usarlos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos el tipo de dato, el nombre de la variable, y fíjense que todas las sentencias en C terminan con un punto y coma, lo cual suele ser un dolor de cabeza. Si nos olvidamos un punto y coma, es un dolor de cabeza. Pero bueno, esta es la sintaxis del lenguaje. Entonces, declarar las variables significa ponerle el tipo de dato y hacer, digamos, el nombre, digamos, el identificador, punto y coma. ¿Qué es importante notar esto? Yo voy a hacer algunos hincapié un poco más profundo y por ahí un poco más abstractos también, en el sentido de que entendamos qué quiere decir darle un tipo de dato a una variable. Y por qué esto es una de las grandes ventajas, porque esto lo hace más rápido sobre Python. Cuando nosotros declaramos la variable, al declarar la variable le estamos diciendo cosas como cómo se llama, cuál es el identificador, le estamos diciendo qué puede hacer con esos datos, porque si es un número, tiene ciertas operaciones permitidas y otras no. Y además le estoy diciendo, sobre todo, cuánta memoria le voy a asignar. O sea, cada tipo de dato tiene un tamaño en memoria para ser almacenado de forma determinada. Y al ser estático, yo puedo anticipar antes de correr el programa cuánta es la memoria que voy a usar. Y esa es una de las grandes ventajas. ¿Qué pasa con el tipado dinámico, que es Python, que es maravilloso? Uno escribe a la x igual a 5 y automáticamente entiende que lo que yo tengo es una variable que tiene un valor numérico. Y sabe que cuando quiera operar, tengo que operar como si fuese un número. No puedo operar como si fuera no sé, un texto, una string. Como yo no sé hasta que no la use a la variable de qué tipo es, y es dinámico en el sentido que también puedo cambiarle el tipo, porque después puedo asociar otro objeto a ese, o otro objeto de otro tipo, puede ser una lista de cosas más adelante, lo puedo reusar, reinicializando. Lo que estoy haciendo es que en tiempo de ejecución se asigne la memoria. Entonces yo no puedo anticipar cuánto me cuesta en memoria un programa tipado dinámico como Python. Entonces, esta es una de las primeras cosas, una de las primeras razones en las que va ganando C. Pero, ¿qué le ven de contra, digamos, a esto? ¿Qué opinan que puede ser de contra? ¿Qué puede ser contraproducente acá? Bueno, si ustedes se fijan, el hecho de que yo tenga que declarar tan anticipadamente las cosas hace que este tipo de programa no sea tan versátil como lo es Python. O sea, siempre tengo este trade-off cuando yo elija los lenguajes. El lenguaje de programación de alto nivel interpretado como lo es Python es mucho más capaz de adaptarse más rápidamente, es más versátil, se pueden hacer más cosas, mientras que estos lenguajes que son mucho más estructurados, que son mucho más exigentes en cuanto a la declaración de variables, por ejemplo, hacen que sea mucho más difícil de adaptar, sea muchísimo más difícil, o sea, menos versátil. Tengo que hacer mucho más trabajo para hacer lo mismo que hacía en Python. Sí, gano en performance. Entonces, siempre estoy como entre qué cosa quiero. Las variables en C pueden ser locales o globales y tienen el concepto de scope o alcance. Pero yo no voy a ahondar mucho en esto no tiene mucho sentido que les diga ahora, simplemente les voy a comentar de qué se trata, porque tal vez lo vemos en un ejercicio, entonces por esa razón lo traigo a colación. Supongamos que tengo una función que se llama f, y este es mi programa principal. Cuando yo empiezo a correr un programa principal, en algún momento tengo que declarar unas variables x, y acá, y la estoy llamando acá la función. Cuando yo llame a la función con la variable x, el control del programa pasa a la función esta, y la variable aux que yo use acá,
o la variable x igual acá, que está en i, está igual a 10, todas estas variables que están acá son locales a la función f. ¿Qué quiere decir? Que desde afuera no las puedo ver, y voy a poner entre comillas, porque hay algunas formas de hacerlo, de romper esto, pero en general lo que estoy haciendo, estoy hablando de que el scope, el alcance, va a estar determinado por el bloque en donde donde vive esa variable, desde que nace hasta que muere. Y muere cuando termina, en este caso, la función f, y vuelve acá. Cuando vuelve acá, todo lo que tenga la función f se libera, toda esa memoria que estaba ocupada se libera, y además ya todas estas variables locales de la función no son accesibles. Las variables globales en general son las que pueden leerse de todos lados. Pero voy a ahondar demasiado, ese es el concepto que quiero que lo tengan. Me van parando porque yo además soy como me empiezo a acelerar, hablo muy rápido. Entonces, me van parando o preguntándome lo que quieran. ¿Hasta acá estamos? Una pregunta, del orden, ¿las funciones se declaran antes que cuando uno las llama o puede ser en cualquier lugar? Las tenés que declarar antes de llamarla. O sea, la cosa es, le tenés que avisar, o sea, la regla es, le tenés que avisar al compilador lo que estás por hacer. O sea, si querés usar algo, tiene que existir antes. Esa sería la idea. Ahí va. Es la regla, digamos. De hecho, más adelante tengo un ejemplo para mostrar eso. Estas son las estructuras de control, que si ustedes se fijan, es muy parecida a las estructuras de Python, porque en todos los lenguajes son similares o hay equivalencias, en realidad, digámoslo así. Pero hay algunas diferencias sustanciales. Lo primero que van a ver, esto de los corchetes, que me parece muy importante mencionarlo, que cada bloque, se han dado cuenta que en Python los bloques están, digamos, divididos por la indentación y además nos controla que identemos bien, porque cuando identamos mal nos sale un error. Bueno, en C, la forma de decir que todas estas instrucciones pertenecen a un determinado bloque es con las llaves. Llaves abren, llaves cierran. Lo cual pareciera muy sencillo, pero cuando uno las empieza a cerrar en cualquier lugar, esto se hace un desmadre de códigos que son terriblemente ilegibles. Y esta es la estructura de selección, o sea, un if, una condición lógica que funciona muy similar a Python, y adentro todas las instrucciones que yo quiera, y un else. Y si quiero hacer, no existe el if acá, sino que tendría que hacer otro if adentro para que funcione como esto, pueda anidarlas como quiera. El for es muy, muy diferente. El for es así, for, y entre paréntesis se pone una variable que tiene que estar encadenada antes. Si la uso acá, tendría que estar declarada int i arriba, donde digamos, hay tres lugares, ¿no? Todos separados por punto y coma, 3 instrucciones. La primera me dice el inicio, o sea, qué valor inicia i. La segunda me dice cuál es hasta dónde hace i, hasta dónde voy a iterar, hasta n en este caso. O sea, va a iterar siempre que i sea menor o igual a n, o sea, hasta que llegue a n. Y en el último lugar me dice cómo voy a ir saltando, cada cuánto va a ir saltando esta variable o índice con el cual estoy iterando. Entonces, en este caso me dice más quiere decir más 1. ¿Qué quiere decir? Que va a ir saltando 1. Esto es. Así es bastante fácil, entre comillas, porque esto algunos lo complican. Existe el while, y el while es muy sencillo también, es casi similar a Python, la única diferencia es que no tengo los 2 puntos, sino que son los corchetes, ¿no? Y existe esta otra instrucción que es la do while, que al revés del while, ¿qué hace while? Nos dice, mientras la condición sea verdadera, se haga. En este caso es haga y después pregunte si se cumple la condición. Dicho de otro modo, es como una not. Hay que tener cuidado con la expresión lógica que uno me pone acá, porque puede hacer de más lazos. O sea, es un poco más compleja la lógica en este caso. Pero bueno, son muy útiles en ciertas condiciones. Acá un poco lo que me preguntaban recién. No sé quién me estaba preguntando, pero esto es lo que me estaban preguntando. Todas las funciones que yo quiera declarar y las variables, ya hemos hablado de variables. Si yo quiero declarar funciones, yo quiero usar funciones acá y hechas por mí, tienen como 3 etapas. Lo que se llama la declaración,
la definición de la función y la invocación de la función. Y cada una de estas etapas va en distintos lugares. La declaración va primero. Y existe en C lo que se llama el main o programa principal, que es el que corre, es donde comienza a correr a la ejecución, y estos son los pasos que se van ejecutando uno a uno, y cuando encuentra alguna invocación en una función, salta al pedazo de código donde está la función. Entonces, la definición va a ir al último, al final. Lo importante es tenerla declarada. Entonces, las declaraciones son lo más importante. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la declaración? Diciéndole que voy a crear una función que se llama sum, que va a tener dos parámetros. El primero va a ser x y el segundo y. Y fíjense que además les tengo que decir de qué tipo son. En Python no nos importaba. Y además les tengo que decir qué tipo de datos retorna. Puede retornar cualquier tipo de dato que sea simple o un puntero, que ya vamos a hablar de punteros, o puede ser void, que quiere decir vacío, o sea que son la versión de que no retorna nada. Y va con punto y coma. Esto es la declaración y va arriba antes de lo que es el programa principal. Después, en el programa principal, cuando la invoca la función, simplemente la invoco como siempre, o sea, ¿no? El resultado va a ser igual a la suma, en este caso de 2 y 3. Y en la parte de la definición voy a escribir la lógica de lo que hace la función. Así se estructura, digamos, el programa. Lo que único importante de tener en cuenta es algo que se cumple en la mayoría de los lenguajes, y es que si yo declaré de una manera, o sea, esto nosotros le decimos el prototipo de la función, si el prototipo de la función que está declarada es de una forma, acá tiene que coincidir exactamente igual. El mismo nombre, tiene que tener los mismos parámetros y los tipos y en el mismo orden, y devolver lo mismo. O sea, pues si no, salta error. Y bueno, acá está haciendo cosas. No voy a perder mucho tiempo, está sumando. No. La cosa de nada. Fíjense lo que tiene ya tiene una línea más que en Python, porque lo tengo que declarar, el resultado. ¿Ven? No sé si había un micrófono abierto, ¿alguna pregunta? Sí, ¿se puede declarar variables igual a funciones? O sea, guardar una función dentro de una variable. El resultado de la función sí se guarda. En la variable, en este caso, fíjate que yo he declarado la float y resultado, y ahora digo, el resultado va a recibir lo que tiene lo que es suma de 2 y 3. No sé si esa es tu pregunta. No, estaba pensando en algo como, creo que en Python también hay como funciones que son anónimas, creo. Sí, sí, existen cosas parecidas acá, y funciones inline también, pero son un poquito más complicadas y tienen un poquito más de abstracción algunas cosas, entonces por eso vamos con esta, pero sí existe la forma de hacer. Además existe una cosa mágica que se llama puntero, que básicamente nos deja hacer un montón de cosas que no estaban permitidas supuestamente. Esta es la forma de que yo puedo ingresar cosas y sacar cosas a través de la pantalla con un printf y traer desde el teclado con scanf, y no voy a ahondar demasiado porque primero el printf es muy parecido al print, ¿no? O sea, uno pone lo que quiere. La única diferencia está que, bueno, tiene que poner el tipo de dato, bueno, en Python también, y le da el formato. Esto tiene que coincidir con el tipo de dato con la que está declarada. Por ciento es float, entonces x tendría que ser una variable de tipo float. Eso. Sí, hay una pregunta, creo. ¿Se escucha? ¿Ahí? Sí, ahí, sí. Ahí está, perfecto, gracias. Te iba a preguntar, me quedé pensando en el caso del meanwhile. ¿Cuándo lo usarías? Porque en realidad, si va a aprobar la condición después, ¿en qué caso sería conveniente utilizar un meanwhile? Porque el while, digamos, si se cumple la condición, se corre el ciclo. ¿El meanwhile cómo sería? Cuando, por ejemplo, vos sabés que la primera iteración sí o sí se va a cumplir. Te doy un ejemplo pragmático. No sé si ustedes están acostumbrados a usar métodos numéricos, por ejemplo, una aproximación de una integral. Bien. ¿No? O, por ejemplo,
que tengas haciendo una aproximación, vos sabés que el primer paso lo vas a dar, ¿entendés? O sea, Claro. la primera asignación lo vas a dar. Entonces, El primer caso va a ser verdadero, se va a cumplir la condición. Entonces, con cumplir la Claro. condición, va a seguir corriendo el ciclo. Eso me está diciendo. exacto. Es más, Bien. vos sabés que la primera generalmente puede ser la asignación de tu primer nodo de cuadratura, ¿entendés? Bien, perfecto, perfecto. Genial, gracias. Sí, sí. Para hacerlo más matemático. Bueno, sigamos. Bueno, esto no les voy a dar mucha vuelta porque la verdad que nada, se lo puede leer en el help, uno va cambiando de acuerdo al tipo de dato que le toque trabajar, pero era para que ustedes sepan cuando lean un programa básicamente. Lo que sí es importante saber es que esto que les he puesto acá, esta directiva que está acá, es la manera que tenemos en C de traer lo que nosotros llamamos módulos en Python. O sea, ustedes se acuerdan que traían las cosas en NumPy, haciendo un import de NumPy. Bueno, acá no existen módulos, sino existen librerías y uno las trae, o sea, uno quiere incluir algo de esa librería, lo hace con este hashtag include o numeral include y a continuación el nombre del archivo donde está la librería, en este caso stdio.h, que quiere decir standard input output.h, y este es el que tiene guardado las funciones printf, scanf y ya está. Fíjense que las uso directamente, cuando después de incluirlo ya las puedo usar. No existe esto del objeto, ¿no? Porque no existen, ¿no?, los objetos en C. Entonces, no existe esto de poner, ¿se acuerdan que si ustedes tienen un NumPy NP, ponen NP punto y la funcionalidad que quieran? Acá no. No hay objetos, digamos. Esa es una observación. En general, ¿cómo podríamos estructurar un programa básico en C? La primera parte van a estar todas las directivas que le vamos a dar al compilador. Estas directivas se van a resolver después, sobre todo las include, con el linkeado, con la parte del linker. Y en los define es definir cosas como, por ejemplo, alguna constante que sea a lo largo de todo, que pueda incluso de todo mi programa o de todas mis funcionalidades, porque en general uno empieza a hacer librerías de programas al final, ¿no? Bueno, después hace todas las declaraciones de variables globales, o sea, que todos van a usar, y los prototipos de las funciones. Escribe el programa principal como el main, y al final define la función. O sea, más o menos esto sería un esquema. Pero hay otra forma de trabajar que me parece que es la más estructurada y más prolija, y es tratar de empezar a hacer nuestros propios módulos, entre comillas, de funciones o nuestras propias librerías, ¿no? Y hacer las propias librerías, yo no voy a ahondar demasiado porque ya vamos a ver en otra clase un poco más cuando las empecemos a usar a estas librerías desde Python. Eso es lo que queremos hacer. Pero básicamente una librería va a tener, generalmente se dividen en dos archivos, la parte que nosotros llamamos header, donde están todas las declaraciones de las funciones, y en una parte que están las definiciones, que tienen que tener el mismo nombre, .c. Fíjense que si yo quiero declarar la función f, que lleva un entero, tiene un entero, acá dentro, digamos, en la definición de la función, en este otro archivo, la voy a declarar tal cual y la voy a incluir al header. El header simplemente es un listado de declaración de todas las funciones que van a ver. Entonces yo las podría separar, declaraciones de definiciones en dos tipos de archivos, y con eso armarme toda una librería que después usaré. En este caso, por ejemplo, incluyendo a a.h, estoy incluyendo todas las funcionalidades. Esto no voy a andar demasiado tampoco en cómo se hace, porque el objetivo acá es que no tengan que escribir sus lenguajes, pero es muy probable que cuando los su propio programa en C, sino que cuando usen algo que está en C, les puede aparecer dividido de esta manera, y entonces quiero que sepan leerlo, rastrear a dónde está, en qué parte de la librería están las cosas. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Les he dicho que el camino desde el programa escrito, el código fuente, hasta el ejecutable era bien tortuoso. Bueno, sí. O sea, lo primero que se hace, en realidad, fíjense, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tirar
este comando. GCC es el compilador. GCC calculator.c es el archivo, el .c, el archivo que hemos escrito. -o quiere decir que es una flag de output. Y calc.exe es el ejecutable. O sea, que me está diciendo, con GCC, compíleme este archivo y tírelo a la salida en este archivo que se llama, tírame la salida en este archivo que es calc.exe. Y entonces, cuando hago ese enter, y si yo no metí la pata en nada, me va a crear un archivo que se llama calc.exe y es este otro que está acá. O sea, pareciera que este ha hecho toda esta cosa que está acá en el medio. Y al final tengo el ejecutable. Puedo ejecutar, bueno, en este caso con /, en Linux y lo ejecuta. Pero bueno, ¿qué ha hecho la magia desde acá hasta acá? Ha pasado cosas, muchas cosas. Ay, perdón. Entonces, lo primero que hace es tratar de resolver los headers, o sea, con un preprocesador, y logramos un código expandido. Se logra un código expandido, luego pasa la compilación efectivamente para crear un archivo en Assembler. Ese archivo en Assembler luego es creado, digamos, como un objeto, un programa de tipo objeto, y linkeado a las librerías con el linker para llegar al ejecutable. Bueno, todo eso, la pregunta será si yo puedo parar en algún lado la compilación, o sea, porque acá te parece que yo he hecho un enter y magia salió todo. Bueno, sí, hay formas de ir parando e ir mirando cada una de estas etapas y lo vamos a hacer en un práctico más adelante. ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que me quieran comentar? Sí, una consulta. El tema de acá de compilar, digamos, el código en C, ¿no lo podría realizar también con Visual Studio? Que creo que me genera esto como más automático. Sí, Visual Studio, esto también es automático. Has puesto esto y te salió todo. Lo que pasa es que es pantalla negrita. Sí, el Visual Studio es un entorno, es un environment para escribir código y ejecutarlo. Yo esto he puesto lo más elemental, que va a andar en todas partes, no necesitas hacer demasiadas instalaciones. Solo tenés que tener el GCC instalado, que la mayoría de los Linux ya los traen instalados. Pero sí, Visual Studio, hay un montón de otros environments, VirtualEnv, que lo podés cargar ahí a los compiladores. Y lo que nosotros vamos a ver un poco más adelante, que lo van a ver creo que con Pablo, si no me equivoco, es lo que se llaman los archivos make. Los archivos make, los makes file, lo que hacen es una forma de programar la compilación. Vamos a programar ahí con qué flags, o sea que son estas, porque ya vamos a ver que hay muchas más, con qué flags y con qué criterios o con qué variables de entrada incluso vas a compilar tus programas. Entonces, sí, hay muchísimas más formas. Con Visual Studio es una de ellas. Muchas gracias. Bueno, un tema importante, no sé cómo estamos de tiempo, esperen que no vemos nada, no tengo a mano, para ver cuánto tiempo tenemos. Un tema importante, bien, un tema importante es el tema de los punteros. Esta es como una de las grandes ventajas que tiene C y una de las grandes razones por las cuales hay muchas implementaciones que todavía se manejan con C, y es la posibilidad de trabajar con direcciones de memoria. O sea, yo les he dicho, nosotros con C vamos a tener como mucho más poder, ¿sí? Pero tenemos que ser más responsables. O sea, podemos acceder a las posiciones de memoria que queramos y podemos hacer cosas con esas posiciones de memoria. Y esa forma de acceso son los punteros. Los punteros son un tipo de dato particular. Y como es un tipo de dato, hay que declararlos. Los punteros, como dice la palabra, es una forma de apuntar cosas. O sea, yo les voy a decir con la declaración, en este caso estoy declarando dos punteros, un puntero que se llama X y un puntero que se llama Y. Para declararlo con puntero se le antecede del asterisco. Entonces yo digo, este es un puntero. X es un puntero que está apuntando a algo,
de tipo entero. ¿Sí? Entonces, es una referencia, es un link o es, sí, una referencia, le vamos a decir, a un entero. Entonces, cuando yo declare estas variables x, y, no sé si, bueno, justo acá puse c y pc, dos tipos distintos de variables, lo que voy a crear es voy a asignar una posición de memoria que va a tener a su vez la posibilidad de dar algo de tipo entero. O sea, me está dando un camino de llegada a un entero. Eso sería la idea. ¿Cómo se asignan las cosas? Vamos a suponer que yo acá declaré un puntero, estoy declarando un puntero que se llama PC. Y tengo declarado acá C, que le asigné el número 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, C lo hice acá con dibujito, todos los pasos. Vamos a seguir todo este pedazo de código paso por paso que pasa en la memoria. Cuando yo hago int c igual a 3, se crea una variable que se llama de tipo nombre c, que tiene un espacio asignado en memoria para almacenar un entero, que son 2 bytes. O sea, me da 2 bytes para guardar enteros. Además le está asignando el 3, o sea, a ese número le voy a poner directamente el 3, le hace la asignación. Pero además, como es una posición de memoria, tiene que tener un índice, o sea, tengo que decir cuál es ese lugar de la memoria. Y ese lugar de la memoria es este que está acá. Entonces, con este código que ustedes tienen acá, cuando ya vamos a ver que lo pueden imprimir incluso, podemos hacer un print. Pero ustedes pueden ver cuál es la posición de memoria donde está almacenada la variable c que tiene un 3. Si yo declaro una variable de tipo puntero que se llama PC, que apunte a un entero, lo que me va a crear es un lugar de memoria, PC es un lugar de memoria, pero la diferencia es que acá en la rosita, en el contenedor, lo que puedo poner no es un número, no es una string, lo que puedo poner ahí es una dirección de memoria, y esa dirección de memoria tiene que ser la de un entero, tiene que apuntar a algo de tiempo entero. Es medio trabalengua, por eso a veces doy mucha vuelta. Hasta ahí me siguen la idea, ¿no? Bueno. En esta línea de código, acá vamos a empezar a hacer cosas. Ahí hemos declarado. Si hay alguna duda, me dicen, ¿no? Y si hay alguien que me pueda leer las del chat, también. Ok. Entonces. Yo te preguntaría algo. Sí. La declaración que dice entero c igual a 3, ese c no es un puntero. No. Ok. Exacto. Gracias. Para que sea puntero tengo que ponerle asterisquito. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, cuando yo termine esta línea, tengo esta situación. Este dibujito, la primera recuadro de allá. Ahora vamos con la segunda línea. Esta segunda línea está explicada en el cuadradito de acá y la última está acá. ¿No? Entonces, vamos, dice, PC es igual, y acá vienen los líos, a ampersand C. Y yo lo voy a para acá. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea? Fíjense que yo a PC es un puntero, o sea, es algo que acá no puedo guardar, hemos dicho que no puedo guardarlo entero, yo puedo guardar una dirección. Entonces, yo no puedo guardar en PC el número 3, es decir, no puedo guardar C, no puedo poner PC igual a C, porque de este lado voy a tener un entero y de este lado voy a tener un puntero. Entonces yo de los dos lados tengo que tener el mismo tipo de datos, si no, salta error. Entonces, si de este lado tengo un puntero, de este otro lado tendría que tener un puntero. Pero yo creo que apunte a C, que es un entero. Entonces, para decir eso, se usa el ampersand. Este operador unario, digamos, es el que me indica que yo no quiero el contenido de C, quiero la dirección de C. Entonces, este pedacito ampersand C me va a tirar este numerito que está acá, 0x7, ese numerito me da ampersand C. Ahora, este pedacito le tengo que asignar a PC. Yo lo puedo guardar ahora sí tranquilamente, porque porque esto recibe una dirección. O sea, puede recibir una dirección. Entonces, en PC almacena esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha hecho esa línea? Me ha enlazado, me ha linkeado el contenido de PC con la variable C. Es decir, ahora PC
me está indicando un número que es el C, el valor que está ahí en C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, basado en el 3, en el número, fuiste a buscar el lugar de memoria al cual pertenece. Exacto. Exacto. De hecho, esto, como tengo, es como un índice. Este me dice, ¿ves? Coincide con este lo va a buscar ahí y yo puedo ver el contenido. Sí, había otra pregunta, creo. ¿Alguien? No sé si alguien había abierto el micro también. Ok. Bueno. Entonces, vamos con la última línea, con esta línea que está acá, que está dibujada acá. Ahora, yo quiero modificar lo que tiene C. ¿Cómo hago para modificar el valor del 3? Simplemente podría poner C igual a 6, ¿verdad? Y ahora el 3 se eliminaría y puedo poner 6. Pero puedo ir rascarme la oreja izquierda con la mano derecha o con la mano izquierda. Es decir, puedo hacerlo fácil el camino o puedo hacerlo difícil. El camino fácil sería hacer C igual a 6. Y ya está. Pero el camino difícil es decir, bueno, si yo sé cómo llegar a este valor a través de PC. Y entonces voy a decir, voy a entrar a PC, que está en esta dirección. PC tiene guardada esta dirección, que es la de un entero. Esa dirección está acá y el contenido está acá en 3. Entonces ahora quiero cambiar este contenido vía este camino. Y para eso lo que yo tengo que decir es, quiero guardar este número 6 en el lugar al que está haciendo referencia PC. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo hago para decirle? Porque la asignación de este lado es un entero y de este lado tendría que ser un entero. Entonces tengo que decirle que no es que lo voy a almacenar en PC, porque PC solo recibe direcciones, sino que lo voy a almacenar a donde está apuntando PC. Entonces sería, lo que apunta PC va a recibir el 6. Entonces ahora esa línea lo que ha hecho es cambiarme el 3 por 6. O sea, usando el índice, reemplazás el 3 por el 6. Y ahora si en vez de 6 le pones 60 y van a ser 2 bytes, ¿da un error eso? No, porque no, porque es el mismo, no, 6 o 60 que ocupa la misma cantidad de bytes. 60 es un entero. La cantidad de bytes se asignan por el tipo de dato. Ok. Sí. O sea, tendría que ser del mismo tamaño, digamos, la reasignación, ¿no? Sí, pero como el tamaño te lo dice el tipo, si pongo 60, 700 o 1000, es lo mismo. Es el mismo tamaño. Va por tipo en realidad, ok. O sea, si vos le pones, le asignás la letra A, te tiraría un error, por ejemplo. Exacto. Exacto. Es muy, muy estricto en el control de los tipos también. Bastante claro. Más estricto es Python, pero sí es muy estricto, no te va a dejar pasar esa cosa. Lo que sí es importante saber que los enteros, como tienen 2 bytes, que son lo que tienen una capacidad limitada, o sea, va a haber un número máximo que pueda guardar, y entonces existen, yo lo pasé muy rápido, pero voy a volver para que lo veamos, porque lo dejé escrito y no lo dije, pero básicamente cada uno de estos tipos de datos se le puede asignar un calificador. Puedo poner short o long al int, por ejemplo. Entonces yo digo long int, me asigna, en vez de cuando lo declare, en vez de declarar como entero de 2 bytes, me lo está declarando como de 4 bytes. Me está dando más espacio, ¿sí? Entonces, si yo hubiera puesto long int, podría almacenar más, tengo más lugar para analizar, ya tengo 4 bytes, con todas sus combinaciones de entre 0 y 1. Lo que es importante saber es que en realidad uno cuando hace programación científica, uno tiene que tener en la cabeza, cuando uno programa para ciencia, que uno busca eficiencia. O sea, no solo, o sea, sí, queremos que ande bien, o sea, queremos que salga lo que tiene que salir, lógicamente, pero sobre todo después hay que empezar a optimizar y hay que tratar de tener
que sean en tiempos que sean razonables de ejecución para nosotros, para nuestro problema. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tratar de, es un muy buen ejercicio, usar la cantidad de bytes, la cantidad de memoria que necesita y no de más. O sea, porque uno puede decir, bueno, si existe el long int ante la duda, le pongo long int y uso más bytes. Pero el 3 lo va a guardar con más bytes que solo int y estoy perdiendo memoria. ¿Estamos? Esa sería un poco la idea. Hay una forma de decirle... Una consulta. Yo tengo dos dudas. Una es, en este ejemplo que estás haciendo, ¿el 6 sustituye al 3? Sí. Sí. Y la otra duda, el código este que está acá abajo en negro, bueno, negro y blanco, ¿por qué no cambia? Ese es el lugar de memoria. O sea, la memoria RAM está dividida en lo que se llama el heap y el stack de memoria. O sea, hay una parte donde se almacenan las variables que son estáticas, como esta, porque dije int tanto, que son estáticas, y hay otras que se guardan las dinámicas. Pero cada una, la memoria, pensarlo así como que es una planilla que tiene, es una rejilla, un grid, que cada lugar de la memoria tiene un índice, un valor. O sea, es como para encontrar las cosas en esa memoria. Ese índice en memoria es esto que está acá. Y se llama dirección de memoria. Esa dirección es la forma de acceder al contenido dentro de la memoria. Y esa memoria, es decir, ese lugar de la memoria RAM ahí es lo que va a tener los 2 bytes. No, esto es lo que tiene los 2 bytes. Claro, pero está almacenado ahí, en esa parte. Claro, pero me da el primer lugar. A ver, voy a conectar voy a conectar la pizarrita. Bancame 2 segundos. Para que hagamos la cuenta, porque justo no tengo ese ejemplo acá hecho, pero es bien fácil de ver. O sea, yo puedo abrir, no sé si todos van a ver, pero yo puedo abrir una pizarra. Bueno, si quiere abrirlo. Ahí está. Sí, porque no es tan trivial a veces verla esto. Ok, se ve, ¿no? Sí. Bien. Entonces, supongamos que tengamos un entero. O sea, yo tengo 2 bytes. Son 8 bits cada uno, ¿no? Pero bueno, 2 bytes. Eso es un entero. Este lugar, o sea, la memoria, no es más nada que una cuadrícula de bytes. Cada una de las posiciones estas tiene ese número, 0, X, 7, que está en hexadecimal. Cada una de estas posiciones es una dirección de memoria y a la que yo se puede acceder. O sea, esta es la forma de llegarle a esa posición de memoria, que es un byte. Cuando yo declaro un entero, la posición de memoria que yo tengo es la del primero. 0, X, 7, todo ese número que les aparecía es el primer byte. Entonces, como yo sé que es un entero, yo sé que este y el que sigue son el mismo número. ¿Se entiende? Entonces, esta es como el índice del primer byte que va a tener el dato. Y por eso digo que es diferente a decir un long int. Porque lo que voy a tener con un long int, ahora voy a tener 4 bytes, y ahora
voy a tener la posición del primero, y por leer este long que está acá, sé que tengo que leer 4 casilleros. O sea, el tipo de dato me dice cuántos casilleros, cuántas particiones de un byte me van a corresponder a mí para guardar lo que yo quiera. Fíjate que esto no son más que bits, ¿no? O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es un byte, ¿sí? Entonces, cada byte sería esto, repetido por 2. Este es el número 0 de un entero. Fíjate que cuántos números enteros voy a poder representar va a depender de la combinatoria de estos valores y transformarlo a base 10 para saber cuál es la cantidad de valores que yo voy a poder tener y cuáles son esos valores. No es tan fácil como digo yo, no es tan lineal porque hay toda una notación de puntos flotantes de cómo se los reinterpreta a estos bits. Pero cómo se transforma de un lado a otro sería la idea, ¿no? Pero básicamente poner el número 3 significa poner un 1 acá y un 1 acá. Y ahí está el número 3. Poner el número 6 significa hacer acá y acá. Entonces, fíjate que no me ocupa más el 6 que el 3. Me ocupa la misma cantidad de bytes. Es distinta combinación de bits nada más. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Pero claramente se me va a terminar en algún lado, en algún momento. O sea, tiene esa dificultad. No sé si he respondido a esa la pregunta o no me acuerdo si había otra que no respondí. La mía sí, gracias. Bueno. Ok. Vale, volvamos al... Ok. Hay una manera de poner el puntero también a nulo. ¿Qué quiere decir poner a nulo? Es decir, no apunte en ningún lado, pero no apunte tampoco a basura. Y acá es donde hay también una diferencia sustancial con Python. Python, o sea, imagínense que si yo declaro acá 50 variables de tipo entero y uso 3, estoy reservando, le estoy diciendo, no me toque 50 por 2 bytes, no me toque toda esta memoria porque yo la voy a usar en el futuro. Y capaz que en el futuro uso una sola y entonces estoy desperdiciando. Mientras está ejecutando el programa estoy usando memoria que no la uso porque no la necesita. Entonces, C nos va a exigir en algún momento una de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno hace un profile, cuando uno va tratando de mejorar la performance, es ver que no deje memoria, que no use memoria, o sea, que no reserve memoria que no usa. Básicamente eso. Que no desperdiciemos memoria. En Python existe lo que se llama el garbage collector, que lo que hace es, cada tanto se ejecuta un programa que va liberando todo lo que vos no vas usando, medio automáticamente. Eso hace que sea más costoso, claramente, porque tenés un programa que te está corriendo encima todo el tiempo. ¿Sí? O sea, es una de las cosas que lo hace más costoso. Entonces, cuando uno tiene punteros, lo que no quiere es que los punteros apunten a cualquier lado basura. Los punteros tienen que o apuntar a algo que uno esté usando o apuntar a lo que nosotros llamamos nulo. Con esto decimos, no apunte a nada. ¿Sí? Es como la inicialización en cero de una variable. No apunte a nada. Espere todavía, no apunte. ¿Sí? El problema es que cuando apuntan a basura, dejamos medio como en el aire estas cosas, estas asignaciones, la memoria, nos va a pasar que leamos basura. De hecho, pueden salir cosas raras. Bueno. Y acá les dejo esto, que ya estamos medio corto de tiempo, pero me parece que con las preguntas que me han hecho, están un poco en esta línea. Pueden responder qué es lo que va a salir cuando imprima estas cosas. Estos ejercicios, esto que les estoy haciendo hacer acá, armé un programita. Hemos armado un programita que lo que hace es usar distintos punteros y yo les voy a pedir que los corran esos programitas, ya les voy a pasar y vayamos viendo qué es lo que va tirando, ¿no? Bien, y me quedan varios slides. Creo que con 10 minutos por lo menos necesito. Si alguno se tiene que retirar, por supuesto no hay problema, queda grabada la clase. No sé si vos decime. Dale tranquila, ¿verdad? No hay problema. No sé si estás, Ceci. Estoy, ¿pero no me escuchan? Hola, hola.
Ok. Que creo que está hablando muy bajito. Ah, Qué raro, espérate, voy a reconfigurar. no se escucha nada. Pero dijo que sí, que sí. Ah, bueno. Bueno, si ustedes se bancan unos minutitos más, y si no les queda grabado para los que tengan retirar, etc. Los arreglos, ¿se acuerdan? En NumPy nosotros decimos, le importamos NumPy, .np, y usamos los arreglos y no sabemos cómo hace la magia detrás de todo esto. En C, los arreglos hay que ser muy cuidadosos y hay que saber mucho de lo que estamos haciendo. Hay dos tipos de arreglos en C. Los arreglos que son estáticos y los arreglos que se llaman dinámicos. Los que son estáticos, todo lo que sea estático en la vida para C se va a almacenar en el stack, que es una porción de memoria como más rápida. Y el heap, que es la parte se guardan las cosas dinámicas, es por ahí un poco más complicado. ¿Cómo se declara un arreglo estático? Lo que se declara, lo que se hace es decir, ¿de qué tipo van a ser los elementos del arreglo? Porque ustedes saben que el arreglo es una colección de valores, todos del mismo tipo, y existen arreglos de una dimensión, de dos o de más dimensiones. Acá les pongo un B de vector, pero es un arreglo unidimensional, de dimensión n, y acá le estoy declarando una matriz M también cuadrada, n por n. Y entonces de esta manera yo tengo que antes haber declarado int n igual a algún número, porque si no, no existe. O sea, eso acá, fíjense, en este caso puse una constante, la tengo que declarar antes de poder usarla, porque si no, no me van a dejar usarla. Como les dije, todo lo que quiera usar antes tiene que existir. ¿Cómo se acceden a los elementos? Se acceden simplemente a través del índice. Y los índices, la forma de indexación empieza de 0. O sea que es igual que en Python, la forma de indexar, lo cual es una gran ventaja. La cosa acá es que no existen todas estas cosas maravillosas como el slicing o poner los 2 puntos para que me traiga todo para atrás lo que me queda del arreglo. No existen todas esas funciones, sino que todo lo que nosotros queramos hacer hay que caminarlo al arreglo uno por uno. Porque lo que nosotros tenemos, cuando nosotros declaramos un arreglo, supongamos B de n, lo que estoy declarando ahí es que voy a tener una tira de memoria que empieza en este valor y que puede almacenar enteros. Entonces, como les mostré recién en el dibujito, para poder leer lo que están para allá, me voy a tener que caminar por el arreglo. O sea, caminar por los arreglos es costoso. Es costoso también para NumPy y para todo, nada más que es transparente para nosotros. Acá es costoso para programar. Nosotros tenemos que invertir trabajo. Y lo hacemos caminando con un for. O sea, yo sé que el primer elemento está en 0 y el último está en n-1, ¿no? Porque si los índices van de 0 a n-1, tengo n elementos. Entonces, voy caminando con el índice desde 0 hasta n-1 y puedo ir asignando, en este caso estoy asignando lo que tiene la palabra ahí al vector b sub i. Pero lo tengo que hacer uno por uno los elementos. Y si quiero entrar a una matriz y hacer cosas en la matriz, voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que hacer un for para las filas, un for para las columnas, y a la matriz IJ le voy a asignar recién las cosas. Entonces, asignarles valores a las matrices, hay que recorrerla, hay que caminar todas las matrices. Y las matrices son tricky, son engañosas, porque todo lo que sean arreglos multidimensionales en C, abajo se almacenan en memoria como si fuesen un solo arreglo, una sola tira de datos. Entonces, lo que me asigna de memoria es como una tira grande de datos, y como le estoy diciendo que va a ser entero, me está diciendo de qué tipo es, pero además con el n es como que la va cortando a la tira. Entonces, los primeros n valores corta para la primera fila. Los segundos n valores corta para la segunda fila, y así. Eso es lo que hace. Bueno, entonces es un poco más complejo. Pero es fácil de entender. Es difícil a veces de trabajarlo. La cosa se complica cuando nosotros queremos hacer lo que se llaman los arreglos dinámicos. Es decir, yo ahora, tal vez, o sea, todo bien con el estático, pero la pregunta es, ¿nosotros siempre de antemano sabemos cuántos elementos necesitamos? Y la respuesta es que no siempre sabemos. O sea, hay casos en donde yo necesito que sea dinámico, yo necesito ir agregando elementos. Para ustedes triviales cuando lo hacemos en Python porque usan el append y el append le hace la magia. Acá no.
hay que decirles, como hay que declarar de antemano las cosas, yo de antemano le tengo que avisar cuánta memoria quiero. Entonces, lo que se hace es declarar un puntero a enteros, porque yo sé que el puntero entero me da la posición a donde va a empezar a hacer la cuenta. Y en vez de darle un solo entero, le voy a dar ese entero y una tira de enteros más atrás. Entonces, les voy a hacer apuntar hacia todo el arreglo. ¿Sí? Me van parando porque yo sé, ya se empieza a enredar esta parte. Cualquier cosa que me quieran decir. Ok. Bueno, entonces todo bárbaro. Yo escribo acá estoy usándolo nada más. No tiene mucho sentido, este es un código muy, muy cortito. Pero básicamente lo que yo necesito es, si yo voy a guardar algo, la tengo que tener esa en memoria. O sea, previo guardar, en el momento que esté ejecutando, yo le tengo que decir cuántas cosas guardar, digamos, ¿no? Aunque sea en el tiempo de ejecución, pero en algún momento le tengo que decir cuánta memoria quiero. Y entonces existe lo que se llama reserva de memoria y se lo hace a través de varias funciones. Yo acá pongo una que se llama malloc, que quiere decir Memory Allocation. Y fíjense qué duro que es esto en cuanto a bajo nivel, es que yo les tengo que decir cuántos lugares quiero de memoria, o cuántos chunks, cuántos pedacitos de memoria de 2 bytes quiero. Entonces, fíjense que como si yo quiero si quiero emular el caso anterior de voy a volver, este vector, acá hacia int bdn, si quiero emular dinámicamente lo mismo, yo voy a decir, bueno, quiero una dimensión por el tamaño, size of, es una función que nos dice cuántos, nos devuelve la cantidad de bytes que tiene un tipo de dato. Entonces me dice size of int. Entonces me está diciendo que me va a devolver el 2. Entonces me va a decir 2 por n, me va a alocar en memoria. Y además existe esta otra cosa que está acá, que es un cast. Esto que está acá me está transformando lo que devuelve malloc, porque hay que leer que devuelve. Lo que devuelve malloc, yo no quiero que sea cualquier cosa, sino que sea un puntero a un entero, porque ptr era un puntero entero. Entonces, declaro el puntero y lo que estoy haciendo en este momento, en esta línea, es alocando memoria para guardar con ese puntero no un dato, sino una tira de datos que sea un vector. Es bastante engorroso y les voy a pedir, yo les he separado unos cuantos códigos muy chiquititos, incluso esto, para que los podamos seguir, porque es todo un tema. Bueno, supongo que zafamos y llegamos a tenerlo al puntero, a conseguir la memoria, o sea, acá está allocation de la memoria, y ahora tengo que caminar por el puntero. Y entonces cuando camine por el puntero, yo no puedo, como yo voy a caminar por los valores para acceder a los elementos, ahora yo ya no voy a tener como antes que tenía un corchete, sino que tengo un puntero para ir. Ahora voy por el camino difícil, ¿no? Entonces para ir por el camino difícil yo tengo que caminar con el puntero y entonces sería un asterisco. Entonces fíjense que el lugar del puntero donde está apuntando el primer lugar, más el paso, o sea, cuánto saltó, lo apuntado por eso. O sea, quiero decir, desde el primero salte tantos pasos y deme lo que está apuntando. Eso significa. Es bastante engorroso. La cosa es que cuando yo tenga yo he pedido memoria, si yo no la libero a la memoria, esa memoria queda inutilizada y entonces voy a tener perdiendo memoria y se llaman de hecho memory leaks. Entonces, yo no quiero eso y entonces al final de usarlo, después de usarlo, acá lo estoy usando, lo voy a tener que liberar al puntero y es decir, con el free ptr les estoy indicando al compilador que esa memoria ya está liberada, la ponga de nuevo, inicialice para que otro la use. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sigo entonces. Ok. ¿Para qué tanto lío de los punteros y para qué sirven? ¿Cuáles son las grandes ventajas del puntero? Una de las grandes ventajas la acabo de mostrar con esto de poder hacer algo dinámico, algo que era estático, lo estamos haciendo dinámico.
La otra gran ventaja es que cuando nosotros escribimos una función en C, les pongo de nuevo la misma función que antes, que se llama sum, y en este caso está sumando un float x y un float y lo estás sumando acá. Cuando yo creo una función, lo que sucede es lo siguiente en memoria. El programa principal la invoca en algún momento a la función. Esto, digamos, el control del programa pasa a la sección donde está la función, y todo lo que está acá en la función va a ser una copia. O sea, si yo le he pasado el parámetro x acá, el x de acá no es el x original que yo mandé, no es este x. Yo acá estoy mandando x, pero el x recibido lo que es una copia del anterior. Entonces, todo lo que yo haga acá es como privado, no se entera el de afuera, porque estos son mis x personales, digamos, ¿no? El x de la sum, de dentro de sum. Mientras que este de invocación le pertenece al main. Entonces, son dos scopes distintos. Y eso es lo que nosotros llamamos de pasaje por valor. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente le estoy mandando el valor que contiene la variable x y no la variable x. Esa es la diferencia. Mientras que existe una forma de mandarle la variable original. Y acá es donde todo empezamos a complicarnos un poco más. Lo que vamos a hacer, ahora estoy haciendo una función que se llama swap, que cambia los valores que tenían dos enteros. O sea, este programa lo que hace es que el contenido de N1 lo pasa a N2 y lo que tenía N2 pasa a N1. O sea, es un swap con la variable temporal, que es una tonta. Fíjense que esta función swap no devuelve nada. Pero esta función swap recibe, en vez de recibir un entero, miren que me recibe un puntero a un entero. Miren que recibe un puntero entero. Como me está recibiendo el enlace, no me está recibiendo el número, me está recibiendo el valor original que yo tenía. Entonces, fíjense, voy a seguirlo un poquito con cuidado. Esta es la última slide, creo. Y lo voy a seguir un poquito. Dice, voy a declarar dos variables, num1 y num2, que son de tipo entero. Las variables, todas las variables en memoria tienen su punto. Yo debo mandarle una dirección. Para mandarle la dirección, ¿se acuerdan que era con ampersand? Entonces, a swap, en vez de mandarle el número 5, el número 1, digamos, num1 que tiene el 5, le voy a mandar la dirección de num1, que ahí está guardado el 5. Y en vez de mandarle num2, le mando la dirección de num2 con el ampersand, antecediendo el ampersand, y lo que le estoy mandando es la dirección a donde encontrar el 10. Entonces, lo que va a recibir swap ya no son las variables, no son los valores de la variable, no son copias, sino me están mandando el lugar donde encontrar las cosas. Entonces, como me están dando la dirección, cuando yo use esas direcciones, por eso los asteriscos, cuando yo use esas direcciones, voy a estar cambiando los valores originales. Y esto es lo que se llama pasaje por referencia. Entonces, el pasaje por referencia me permite, desde la función, cambiar valores del programa principal, mientras que cuando yo haga pasaje por valor, se me hace una copia, una fotocopia de mis datos sin usar el original. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna duda hasta acá? Esta es la ultimísima slide. 10 minutos, les dije, 10 minutos me pasan. Pero espero que se haya entendido un poco. Me dicen cualquier cosa.